La lucha contra la lujuria es una batalla que muchos no ven, pero que arde en los corazones incluso de los más fieles. Detrás de puertas cerradas, lejos de la vista del público, muchos de los escogidos libran una guerra de la que nunca hablan. Levantan sus manos en adoración, predican sermones poderosos, guían a otros a Cristo. Pero en los momentos de silencio, cuando nadie los observa, la batalla interna se intensifica. Muchos creen que aquellos escogidos por Dios, sus ungidos, son inmunes a esta tentación. Pero la verdad es que incluso los guerreros más fuertes de la fe han luchado con este conflicto secreto. Desde el poderoso rey David hasta el sabio Salomón, desde profetas hasta sacerdotes, la historia y las escrituras revelan que nadie está exento de esta batalla. La lujuria no discrimina. No le importa cuántos versículos de la Biblia has memorizado. No le importa cuántas personas has guiado a Cristo. Su objetivo es destruir a los ungidos, corromper a aquellos que han sido llamados y debilitar a quienes llevan el mensaje de Dios. Y a menudo, trabaja en silencio, escondida bajo la superficie, oculta tras una máscara de fortaleza espiritual. Pero ¿por qué los escogidos luchan tan intensamente con esto? ¿Qué los hace especialmente vulnerables? Y más importante aún, ¿cómo pueden vencerlo hoy? Revelaremos 7 razones por las cuales los escogidos luchan en secreto con la lujuria y lo que dice la Biblia sobre cómo superar. Si alguna vez has enfrentado esta batalla, quédate con nosotros, porque este mensaje podría cambiarlo todo. Ahora comencemos. Razón número 1. El enemigo ataca a aquellos con un llamado. La Biblia nos dice que aquellos que han sido escogidos por Dios llevan un blanco en su espalda. Satanás no pierde el tiempo atacando a quienes ya están perdidos, enfoca sus esfuerzos en aquellos que tienen un llamado divino. Si alguna vez te has preguntado por qué tu lucha contra la lujuria parece más fuerte que la de otros, es porque el enemigo reconoce tu potencial y está decidido a desviar tu destino antes de que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estén alerta y manténganse firmes en su fe, porque su enemigo el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Mira al mismo Jesús. Después de ayunar por 40 días, estaba débil en su carne, pero fuerte en su espíritu. En ese preciso momento, Satanás se acercó a él con 3 tentaciones poderosas, cada una diseñada para atraer a la carne, al orgullo y al poder. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. El enemigo le ofreció atajos a la gloria, de la misma manera que te ofrece atajos a un placer temporal, pero Jesús resistió apoyándose en la palabra de Dios. Si Satanás se atrevió a tentar al Hijo de Dios, ¿crees que no intentará atraparte a ti? Pensemos en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, ungido para gobernar Israel. Y sin embargo, cuando bajó la guardia, cayó en la trampa de la lujuria. El enemigo puso a Betsabé en su campo de visión, y en un momento de debilidad, David tomó una decisión que lo llevó al adulterio, al engaño e incluso al asesinato. Segundo de Samuel capítulo 11. Si un rey poderoso, escogido por Dios, pudo caer, esto nos demuestra que nadie es inmune a la tentación. Aquellos con un llamado divino suelen ser los más atacados. Satanás sabe que si puede corromper a un escogido, puede desviar a toda una generación. Por eso la batalla contra la lujuria es tan feroz. No se trata solo de una debilidad personal, sino de un ataque estratégico contra tu propósito. Muchos grandes líderes espirituales a lo largo de la historia han luchado contra esta batalla. Ministros, evangelistas, hombres y mujeres llamados a llevar el evangelio han enfrentado este conflicto en secreto. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que camines en pureza y poder. Quiere debilitar tu testimonio, avergonzarte hasta el silencio y hacerte sentir indigno de servir a Dios. Efesios, capítulo 6, versículo 1. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La buena noticia es esta: no estás indefenso. Los ataques del enemigo pueden ser fuertes, pero Dios te ha dado las armas para vencer. Cuando reconoces que esta batalla no se trata solo de ti, sino de tu asignación divina, comenzarás a luchar de vuelta no con tu propia fuerza, sino con el poder de Dios. Razón número 2. Carne versus espíritu, la batalla constante. Uno de los mayores conflictos que enfrenta un creyente es la lucha entre la carne y el espíritu. Esta guerra es continua, implacable y no se detiene, ni siquiera para los seguidores más fieles de Cristo. El apóstol Pablo mismo, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, admitió que luchó con esta misma batalla. Romanos, capítulo 7, versículos 18 al 19. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer el bien, no puedo llevarlo a cabo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Incluso Pablo, un gigante espiritual que escribió gran parte del Nuevo Testamento, luchó con esta realidad. Si él, después de dedicar su vida a Cristo, aún experimentaba esta batalla interna, no es sorpresa que muchos escogidos sigan luchando contra la lujuria, la tentación y los deseos pecaminosos. La guerra entre la carne y el espíritu es una señal de que estás persiguiendo activamente la justicia. Pensemos en el rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido. Dios lo había bendecido con una sabiduría increíble, pero aún así cayó en la trampa de su carne. A pesar de su sabiduría divina, Salomón permitió que sus muchas esposas y concubinas desviaran su corazón de Dios, entregándose a placeres mundanos e ídolos extranjeros. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 4. Si la sabiduría por sí sola fuera suficiente para resistir la carne, Salomón nunca habría caído. Pero esta batalla no se gana con conocimiento humano o fuerza de voluntad, requiere una entrega completa al Espíritu de Dios. No importa cuán espiritualmente fuerte seas, mientras estés en la carne, siempre habrá una guerra dentro de ti. Pero aquí está la verdad, esta lucha no significa que no eres escogido, no significa que estás condenado, significa que debes rendirte a Dios constantemente. La batalla no es una señal de derrota, es la evidencia de que tu espíritu está vivo y luchando contra los deseos de la carne. Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Por eso, rendirse a Dios diariamente no es una opción, es una necesidad. La lujuria, el orgullo, la avaricia y todo otro pecado se alimentan de la carne. Pero cuando caminamos en el Espíritu, recibimos la fuerza para resistir. No puedes ganar esta batalla por tu cuenta, pero cuando dependes del Espíritu Santo, vencerás. Razón número 3, la hipersexualización del mundo y la insensibilización espiritual. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con imágenes sexuales, entretenimiento lujurioso y una cultura que normaliza la impureza. Es más difícil que nunca mantener nuestros corazones y mentes puras. Lo que antes se consideraba vergonzoso ahora se celebra. Lo que antes se ocultaba ahora se promueve abiertamente. La sociedad ha eliminado los límites que una vez protegían a las personas de caer en pecado y en su lugar fomenta la indulgencia sin consecuencias. Desde las redes sociales hasta los programas de televisión, desde los videos musicales hasta los anuncios publicitarios, la lujuria ya no es sutil, ruidosa, agresiva y diseñada para hacer que la impureza parezca normal. Muchos ni siquiera se dan cuenta de cuánto se ha insensibilizado su corazón. No se trata solo de lo que se muestra, se trata de cómo está condicionando a las personas. Lo que antes era impactante, ahora es cotidiano. Lo que antes se consideraba malo, ahora es aceptado. El peligro no está solo en las imágenes, sino en la insensibilización progresiva del corazón. Y esto es exactamente lo que el enemigo quiere. Esta no es la primera vez que el mundo alcanza niveles tan altos de corrupción. En los días de Lot, la inmoralidad era tan desenfrenada que Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19. ¿Cuál fue su gran pecado? Perversión sexual, impureza y una completa decadencia moral. Vivían en abierta rebelión contra Dios, entregándose a su lujuria sin control. Y cuando Dios les dio la oportunidad de escapar, la esposa de Lot miró hacia atrás porque su corazón seguía atado a ese mundo. No pudo soltarlo por completo. Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 30. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Jesús advirtió que los últimos días serían como los días de Lot, llenos de decadencia moral, donde la gente estaría consumida por el placer y completamente indiferente a la justicia. Y hoy, estamos viendo sus palabras cumplirse ante nuestros ojos. Por eso, los escogidos deben ser intencionales en guardar sus ojos, mentes y corazones. El mundo no te protegerá de la impureza. El enemigo no dejará de atacar tus sentidos. Pero tú puedes decidir a qué te expones. Puedes decidir si alimentar tu espíritu o alimentar tu carne. Salmos capítulo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Aborrezco la conducta de los perversos, nada tendrá que ver conmigo. Tus ojos son la puerta de entrada a tu alma. Lo que miras, escuchas e interactúas te acercará más a Dios o te arrastrará más profundamente a la tentación.
Debes ser intencional con lo que permites entrar en tu corazón. No basta con resistir la tentación, también debes reemplazarla con lo que es puro. Llena tu mente con la palabra de Dios, enfócate en cosas que edifiquen tu espíritu y rodéate de influencias que honren a Dios. La lujuria pierde su poder cuando dejas de alimentarla. El mundo seguirá promoviendo la impureza, pero tú no tienes que conformarte. Elige caminar en santidad, elige mantener tu corazón puro, elige poner tu mente en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado en gloria. Colosenses capítulo 3 versículo 2. Porque al final, solo aquellos que permanecen fieles verán a Dios. Razón número 4. Heridas no resueltas del pasado. Muchas luchas con la lujuria no se deben solo a la tentación en sí, sino que están profundamente arraigadas en heridas del pasado. Abandono, rechazo, traumas de la infancia, abuso pasado o incluso exposición temprana a la inmoralidad. El enemigo usa estas heridas como puertas abiertas para sembrar semillas de lujuria, sabiendo que el dolor no sanado a menudo lleva a las personas a buscar consuelo en los lugares equivocados. Para algunos, la exposición a influencias lujuriosas comenzó a una edad temprana, quizás a través de los medios de comunicación, entornos familiares poco saludables o incluso experiencias no deseadas. Sin darse cuenta, se sentaron las bases para una lucha que nunca eligieron. Satanás a menudo ataca a los escogidos en la infancia, con la esperanza de plantar semillas de confusión, culpa y vergüenza que afectarán su futuro. Para otros, la lucha con la lujuria está conectada con heridas emocionales más profundas: haber sido abandonados por un padre, crecer sin amor o sentirse indignos de afecto. Estas heridas crean un vacío, un hambre de validación, de conexión, de amor. Pero cuando ese vacío no es llenado por Dios, las personas a menudo recurren a la lujuria como un sustituto. La lujuria se convierte en un escape, ofrece un consuelo temporal, brinda una ilusión pasajera de intimidad, crea la falsa creencia de que alguien te desea, aunque solo sea por un momento. Pero en el fondo, nunca satisface realmente, solo deja el alma más vacía que antes. Salmos capítulo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no ignora tus heridas. Dios no minimiza tu dolor. Él conoce la verdadera razón detrás de tu lucha. Él ve al niño en ti que fue abandonado, al adolescente en ti que fue quebrantado, al adulto en ti que todavía busca sanidad, y Él te está llamando a traer esas heridas delante de Él. La clave para vencer la lujuria no es solo luchar contra la tentación, es permitir que Dios sane la raíz del problema. La verdadera sanidad comienza cuando permitimos que el Espíritu Santo repare las piezas rotas de nuestro pasado y nos restaure con su amor. No tienes que luchar esta batalla solo. La sanidad es posible, pero comienza con la rendición. Lleva tu dolor ante el Señor y permite que Él restaure lo que ha sido quebrantado. Razón número 5. Aislamiento y ausencia de responsabilidad. La lujuria prospera en el secreto. Cuando un escogido se aísla, se convierte en un blanco fácil para la tentación. El enemigo sabe que el pecado crece mejor en la oscuridad, donde nadie puede verlo, donde nadie puede intervenir. Cuando estás solo, se vuelve más fácil justificar, más fácil ceder, más fácil caer en patrones que nunca tuviste la intención de adoptar. Así como una oveja que se aleja del rebaño se vuelve vulnerable a los lobos, un creyente que se aísla es más vulnerable a los ataques espirituales. El enemigo no necesita trabajar tanto cuando no tienes a nadie que cuide tu espalda, nadie que ore por ti, nadie que te haga rendir cuentas. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 10. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantar. La batalla contra la lujuria no se libra en solitario. Dios nos creó para vivir en comunidad, para caminar juntos en santidad, para ayudarnos unos a otros a mantenernos firmes en la fe. No luches solo. Rodéate de personas que te fortalezcan, te animen y te ayuden a caminar en pureza. Dios nunca quiso que lucháramos nuestras batallas solos. A lo largo de la Biblia, vemos el poder de la comunidad, el mentorado y la responsabilidad espiritual. Moisés tenía a Josué, David tenía a Natán, Pablo tenía a Bernabé y a Timoteo. Incluso Jesús se rodeó de discípulos, él nunca caminó solo. Cuando David cayó en pecado con Betsabé, no fue solo porque fue tentado, fue porque se había alejado del campo de batalla, de sus responsabilidades y del consejo sabio. Solo cuando Natán lo confrontó, David se arrepintió y volvió a Dios. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 3. A veces, necesitamos a otros para ayudarnos a ver lo que no podemos ver en nosotros mismos. Cuando caminas solo, la tentación parece más fuerte, pero cuando caminas con otros,
adquieres fuerzas para vencer. Tener un mentor, un líder espiritual o un amigo de confianza con quien puedas hablar abiertamente sobre tus luchas puede marcar la diferencia. Proverbios, capítulo 27, versículo 17. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. La responsabilidad no se trata de juicio, se trata de fortalecernos unos a otros. Cuando tienes a alguien que te acompaña, que ora por ti y te anima, el peso de la tentación se vuelve más ligero. Recuerdas que no estás solo en la batalla. Si has estado luchando con la lujuria en secreto, el primer paso para ser libre es salir a la luz. Busca un amigo de confianza, un mentor o un líder espiritual que pueda caminar contigo en este proceso. La lujuria pierde su poder cuando es expuesta a la verdad. Rodéate de consejos piadosos y verás cómo Dios te da la fuerza para vencer. Razón número 6. Falta de disciplina espiritual y vida de oración. Una de las principales razones por las que los escogidos luchan con la lujuria es la falta de disciplina espiritual. Una vida de oración débil, la falta de estudio bíblico y el descuido del ayuno dejan a los creyentes espiritualmente vulnerables a la tentación. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Incluso en la hora más crucial de Jesús, Él advirtió a sus discípulos: velen y oren porque la carne es débil. Pero, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos. Y porque no se mantuvieron espiritualmente alerta, más tarde Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando tu vida de oración es débil, tus defensas espirituales están bajas. El enemigo sabe que si puede desconectarte de Dios, puede debilitar tu capacidad de luchar contra la lujuria. La oración, el ayuno y la palabra de Dios son tus armas más poderosas contra la tentación, pero sin ellas estás peleando una batalla espiritual sin armamento. Muchos creyentes se preguntan por qué siguen cayendo en la misma trampa una y otra vez. La verdad es que cuando descuidas la disciplina espiritual, tu espíritu se debilita, mientras que tu carne se fortalece. La lujuria gana poder cuando el espíritu está hambriento y la carne bien alimentada. Lo que alimentes crecerá. Si constantemente alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, la adoración y el ayuno, te fortalecerás para resistir la tentación. Pero si descuidas la oración y consumes constantemente distracciones mundanas, la lujuria tomará el control sobre ti. Salmos, capítulo 119, versículo 1. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La clave para vencer la lujuria no es solo resistir la tentación, sino fortalecer activamente tu espíritu. Dedica tiempo a la oración todos los días, ayuna regularmente y medita en la palabra de Dios. Cuando tu espíritu sea más fuerte que tu carne, caminarás en victoria. Razón número 7. Orgullo y exceso de confianza en la fortaleza espiritual. Uno de los mayores peligros para los escogidos es el orgullo, creer que son demasiado fuertes para caer en la tentación. Muchos subestiman el poder de la lujuria, pensando que su madurez espiritual, posición de liderazgo o victorias pasadas los hacen invulnerables. Pero el momento en que crees que estás por encima de caer, te conviertes en el blanco más fácil del enemigo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no cae. La lujuria no se preocupa por cuántos versículos de la Biblia has memorizado. No le importa cuántos años llevas en el ministerio. Si el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pudo caer. Si Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, pudo ser desviado. Si Sansón, el hombre más fuerte escogido por Dios, pudo ser seducido. ¿Por qué tantos creyentes piensan que están por encima de la tentación? Cada uno de estos hombres poderosos de Dios tenía gran fortaleza en un área, pero su orgullo los hizo ciegos a sus debilidades. David era un guerrero poderoso, pero bajó la guardia en un momento de comodidad. Sansón tenía fuerza sobrenatural, pero subestimó la influencia de Dalila. Salomón tenía sabiduría divina, pero permitió que su corazón fuera desviado por la lujuria. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. El orgullo precede a la destrucción, la arrogancia antes de la caída. Muchos escogidos creen que porque han sido fieles por muchos años, porque han resistido en el pasado, o porque guían a otros, ya no están en riesgo. Pero la Biblia advierte que el orgullo lleva a la caída. La lujuria es engañosa, no ataca con fuerza, sino que debilita lentamente tus defensas hasta que colapsa. Vencer la lujuria requiere humildad, reconocer que sin la fuerza de Dios, cualquiera puede caer. Jesús mismo nos enseñó a orar diariamente por protección contra la tentación, porque Él sabía que nadie está por encima de ella.
Mateo, capítulo 6, versículo 3. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En el momento en que crees que eres demasiado fuerte para caer, es el momento en que te vuelves más vulnerable. Mantente humilde, mantente vigilante, mantente dependiente de Dios, porque solo por su gracia puedes caminar en victoria. Si luchas con la lujuria, no estás solo. Muchos hombres y mujeres poderosos de Dios han enfrentado esta batalla. Pero aquí está la buena noticia: la victoria es posible. Dios no te ha dejado indefenso contra la tentación. Aquí hay 3 pasos clave para vencer la lujuria y caminar en pureza. Paso número 1: rinde tu lucha a Dios. El primer y más importante paso es rendir. No puedes vencer la lujuria con tu propia fuerza. Cuanto más trates de luchar con pura voluntad, más difícil será. La clave para vencer es someter tus deseos a Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Muchos intentan resistir al diablo sin primero someterse a Dios, pero el poder para resistir proviene de la rendición. Cuando te entregas completamente al Señor, el enemigo pierde su control sobre ti. Rendirse significa hacer cambios prácticos, eliminar tentaciones, cortar el acceso a influencias pecaminosas, escoger activamente el camino de Dios. El enemigo huye cuando ve que estás completamente comprometido con la voluntad de Dios. Paso número 2: renueva tu mente diariamente. La victoria sobre la lujuria no se trata solo de evitar la tentación. Se trata de reemplazar los deseos pecaminosos con deseos piadosos. La mente es un campo de batalla, y lo que alimentes en ella determinará tu victoria. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si permites que crezcan malas hierbas en tu mente, pensamientos lujuriosos, deseos impuros, entretenimiento dañino, terminarán apoderándose de ti. Pero cuando eliminas esas malas hierbas y siembras la verdad de la palabra de Dios, la transformación comienza. Renovar tu mente significa llenarla con la palabra de Dios, meditar en su verdad y rechazar las mentiras que el mundo promueve. Cuanto más te enfoques en lo que es santo, menos poder tendrá el pecado sobre ti. Paso número 3. Camina en responsabilidad. La lujuria prospera en el secreto, pero pierde poder cuando es expuesta a la luz. Dios nunca quiso que lucháramos esta batalla solos. Cuando tienes personas piadosas que te respaldan, la carga se vuelve más ligera y la victoria se hace posible. Proverbios, capítulo 27, versículo 17. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Con quien te rodeas importa. Tener un mentor, un líder espiritual, o un amigo de confianza que pueda orar contigo, preguntarte cómo estás y desafiarte a mantenerte firme, marcará la diferencia. Cuando caminas solo, eres vulnerable, pero cuando caminas con otros, obtienes fuerzas para resistir la tentación. Busca personas que te levanten, no que te hundan. Una comunidad de creyentes te ayudará a mantenerte responsable y te recordará que no estás luchando esta batalla solo. Palabras finales caminando en libertad duradera. Vencer la lujuria no es un evento de una sola vez, es una decisión diaria de rendirte a Dios, renovar tu mente y caminar en responsabilidad. Puede que tropieces, pero la gracia de Dios es más grande que tus fracasos. Lo que importa es que sigas avanzando, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada en Cristo. Efesios, capítulo 6, versículo 1. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Tú no estás definido por tus errores pasados, estás definido por la gracia de Dios. Elige caminar en pureza, sabiendo que el Espíritu Santo está contigo, fortaleciéndote en cada paso del camino. La lucha con la lujuria es real, pero la victoria es posible. Dios no nos llama a ser perfectos, nos llama a estar rendidos a Él. Si has estado luchando con esto en secreto, recuerda que la gracia de Dios es mayor que tu lucha. Mantente vigilante, mantente responsable y, lo más importante, mantente cerca de Dios. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides dar like, suscribirte y compartir para ayudar a difundir la verdad de la palabra de Dios.